Bienvenidos. Cada día nos vemos bombardeados por números, estadísticas, gráficos, porcentajes, pero ¿cómo pasan esos datos en bruto, de una simple hoja de cálculo a una historia que de verdad nos conmueva, que nos convenza o que incluso nos haga cambiar de opinión? Pues bien, hoy vamos a desvelar justo ese viaje. Y vamos a ver por qué es tan crucial saber leer más allá de las cifras para encontrar la verdad. Esa es la gran pregunta. ¿A que sí? Porque vivimos en medio de un tsunami constante de información. Entonces, ¿cómo aprendemos a surfear esas olas en lugar de ahogarnos en ellas? El reto, de verdad, ya no es tener más datos, sino tener la brújula para navegar y encontrar lo que de verdad importa. Y la clave de todo esto es en realidad sorprendentemente simple. Pensemos en los datos como si fueran ladrillos sueltos. Por sí solos, pues no son nada. Pero si les añadimos el cemento del contexto, el quién, el por qué, el cómo, de repente, ¡zas!, construimos algo con significado. Pasamos de tener solo números a tener una historia que nos habla del mundo. Venga, vamos con el primer gran desafío. Y es que no basta con tener la historia correcta basada en datos. Hay que conseguir que la gente la crea. Y es aquí precisamente donde nos topamos de bruces con la psicología humana. Mirad, esta cita de Jonathan Stray lo resume a la perfección. Los datos no hablan solos, son como una partitura sin músico. Necesitan a alguien, un periodista, un científico, un comunicador, quien sea, que interprete esa partitura, le dé un ritmo, una voz, y la convierta en una melodía que podamos entender. Son ellos los que construyen el puente entre el número y nosotros. Pero, ¿cuál es el mayor obstáculo para que ese puente funcione? Pues, sorprendentemente, a menudo somos nosotros mismos. Nuestras propias mentes, nuestras creencias ya establecidas, pueden ser la barrera más fuerte contra los hechos puros y duros. Y a esto se le llama sesgo de confirmación. Es como si nuestro cerebro llevara unas gafas puestas que solo nos dejan ver lo que ya queremos ver. Buscamos, interpretamos y, ojo, recordamos la información que confirma nuestras ideas, mientras que ignoramos la que nos contradice. Por eso, a veces, un gráfico impecable sobre el cambio climático puede no convencer a alguien si va totalmente en contra de sus creencias más arraigadas. Sabiendo esto, entonces, ¿cómo empezamos a construir una historia que sea sólida de verdad? Pues pasemos a la primera fase del proceso, encontrar el relato que está oculto. Y todo esto no empieza con una base de datos, ¿no? Empieza con una pregunta. El protocolo es bastante simple, pero muy eficaz. Primero, identificar un problema real, algo que le importe a la gente. Segundo, convertir ese problema en una pregunta clara, directa. Y solo entonces, en tercer lugar, buscar los datos para responderla. Es que este orden es fundamental para no perdernos en lo que se llama el ruido numérico, que es como intentar encontrar una aguja en un pajar lleno de cifras que no vienen a cuento. Aquí tenemos un ejemplo fantástico de cómo funciona esto. Los periodistas del diario.es no se pusieron a bucear primero en los datos del catastro, no. Empezaron con una pregunta que nos afecta a todos. Oye, ¿por qué en España vivimos apilados en pisos? Y esa curiosidad inicial fue el motor de una investigación premiada sobre nuestro modelo de ciudad. Pero, claro, tener los datos es solo el principio. Como dice Hassel Fallas, hay que tratarlos como si fueran un testigo en un juicio. Interrogarlos sin piedad. ¿Quién te creó? ¿Para qué? ¿Qué intereses podrías ocultar? ¿Qué parte de la historia no me estás contando? Ese escepticismo, ese punto crítico, es la base de un buen periodismo de datos. Bien, pasemos ahora a la siguiente fase. Ya tenemos los datos interrogados, limpitos. Ahora toca el arte de darles forma, de convertirlos en una narrativa que atrape y, sobre todo, que se entienda. Aquí está la clave. Una lista de datos es como un montón de piezas de Lego sin montar. No significa nada. Para que nuestro cerebro pueda procesarlo, necesitamos construir algo con esas piezas. Necesitamos una base, que es el contexto, una construcción que vaya creciendo, que es el desarrollo, y una cima, la conclusión. Esa estructura es lo que transforma los hechos en algo que podamos recordar. Y aquí tenemos dos de las plantillas más utilizadas. A la izquierda, la clásica pirámide invertida del periodismo de toda la vida. Soltar la noticia más importante al principio y luego ir añadiendo los detalles. Es directa, va al grano, es eficaz. A la derecha, algo más parecido a una película, la pirámide de Freytag. Se empieza con una introducción, se va construyendo la tensión con datos hasta llegar al clímax, el gran descubrimiento, y se termina con una conclusión. La elección de una u otra, pues depende de lo que se quiera conseguir. Pero ojo, una estructura sólida no es suficiente. Para que una historia de datos de verdad conecte con nosotros, necesita un corazón, necesita el componente humano. Esta frase de la periodista Ana Tudela debería estar grabada en piedra. Después de los datos, suela de zapatos. ¿Qué significa? Pues que los números son el mapa,
Sí, pero luego hay que ir al territorio. Hay que hablar con la gente, verles las caras, escuchar sus historias. Sin eso, solo tenemos cifras frías, no una historia. Y hay una razón psicológica para esto. Se llama desvanecimiento de la compasión. Nuestra capacidad para sentir empatía disminuye a medida que el número de víctimas aumenta. Nos cuesta horrores conectar emocionalmente con una estadística de 1 millón de personas, pero la historia de una sola. Es así, puede conmovernos profundamente. El caso de Aylan Kurdi es un ejemplo trágico y muy poderoso. La foto de un solo niño generó un debate mundial muchísimo más intenso que los miles y miles de datos anónimos sobre muertes en el Mediterráneo. Esto nos demuestra que para que los datos importen, muy a menudo necesitan tener un rostro. Y con esto llegamos al último paso, que es absolutamente crucial para que todo el trabajo anterior llegue a buen puerto: la visualización. Porque en el mundo digital en el que vivimos, a menudo necesitamos ver la historia para creerla. La regla de oro aquí es muy simple. La claridad siempre le gana a la decoración. El objetivo de un gráfico no es impresionar con fuegos artificiales, sino comunicar una idea de la forma más rápida y limpia posible. ¿Por qué? Porque un espectador confuso es un espectador que perdemos. Menos es más. Ese es siempre el camino. Fijaos en esta comparación. A la izquierda, un gráfico que intenta decirlo todo a la vez. Demasiados colores, demasiadas cifras, un exceso de información. El resultado: confusión total. A la derecha, un diseño limpio, simple, que comunica su mensaje al instante. La lección es clara. El objetivo es informar, no abrumar. Y un último truco que lo cambia todo: el título. Un título genérico como número de estudios, pues bueno, se limita a describir los ejes. Es pasivo. Pero un título narrativo como «Estamos financiando más estudios cada año» le dice al lector qué es lo importante. Le damos la conclusión, el titular de la historia, antes de que siquiera mire las barras. Es la diferencia entre simplemente mostrar datos y de verdad contar una historia. En resumen, aquí tendríamos el manual del buen comunicador. Todo arranca con una buena pregunta. Luego se construye una narrativa con una estructura clara. Después, se busca el ángulo humano para conectar emocionalmente. Y por último, se visualiza todo con un objetivo principal en mente: la claridad. Así que, la próxima vez que nos encontremos con un gráfico, una estadística o un informe lleno de datos, la invitación es a aplicar este pensamiento crítico, a no quedarnos solo en la superficie del número y preguntarnos ¿qué historia nos están contando realmente? Y quizá más importante, ¿qué historia no nos están contando?